Mientras ellos pasan, vamos a orar para pedir al Señor que bendiga este tiempo. Dios y Padre nuestro, te elevamos una oración en esta mañana, recordando que tú eres el Señor, Dios creador de todas las cosas. Todo lo hemos recibido de ti, así como este día, Señor. Y así como lo hemos recibido de ti, lo dedicamos a ti para adorarte, para buscarte en espíritu y en verdad, y para deseosos escuchar tu palabra, aquella que está contenida en las Sagradas Escrituras, aquella que tú has dejado a tu pueblo para que sea edificado. Señor, todo lo que se hable o lo que se exponga sea conforme a tu palabra, Señor, y lo que no sea conforme a tu palabra, Señor, sea desechado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando este catecismo, el catecismo bautista, y estamos viendo una exposición preguntas a preguntas, ¿verdad? Ahora nos enfocamos en la pregunta número 6 del catecismo, que dice que qué cosas están principalmente contenidas, qué cosas están contenidas principalmente en las Sagradas Escrituras. Y así tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que vemos en este catecismo? Dice así, dice, las Santas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda o exige del hombre. Porque puede nacer la equivocación. En nuestro caso particular, nosotros confesamos la sola Escritura. Pero ¿qué significa esa sola Escritura para nosotros? Bueno, no significa que las Escrituras contienen todo lo que el hombre debe saber acerca de todas las cosas. Mucho de esto hemos recibido ya por revelación general. El Señor lo ha dado, es evidente en su creación. Porque también puede nacer la pregunta de que, bueno, las Escrituras no contienen todo lo que debemos saber acerca de mecánica automotriz. Eso no está en las Escrituras. Pero sí contienen las Escrituras todo lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Eso sí está ahí. Y también recíproco lo que Dios entonces demanda de nosotros como hombres y en la forma en que debemos vivir. Podemos entonces entender el párrafo o la respuesta a esta pregunta de catecismo que nos dice entonces, y podemos repetirla. Repitámoslo en esta mañana. Dice la respuesta solamente: las Santas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda o exige del hombre. Bueno, y este catecismo se desarrolla haciendo más preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente pregunta que encontramos? Dice, ¿son los hombres ignorantes por naturaleza acerca de Dios? Y la respuesta que tenemos en nuestro catecismo es sí. Y para esto utiliza un pasaje de Jeremías 9:3. Dice el pasaje, a mí no me conocen, declara el Señor. El problema está en que el hombre se ha dedicado a buscar a Dios en todas las maneras alternativas y todas las otras formas posibles y no en la palabra de Dios. Y ahí está el problema de la humanidad como tal y el error que encontramos cuando se confiesa o se profesan cosas acerca de Dios que no son las que están contenidas en la palabra de Dios, sino que son ideas o imaginaciones, a veces sentimientos, porque queremos que Dios sea de una forma. No, es que yo creo que Dios debería ser así, más como yo y no como Él se ha revelado. ¿A quién no le gustaría que acercarse a una persona
y decirle, bueno, es que este soy yo y estas son mis cualidades, y ser evaluado por la otra persona de esa manera. Y no más bien cuando una persona tiene una idea tal vez de nosotros y dice, no, yo no le hablo a aquel porque tiene cara que no, a mí no me cae bien, a mí, y tenemos una idea preconcebida de esa persona. ¿Qué mejor que acercarnos a esa persona y entablar una conversación y conocer a la persona? Bueno, Dios lo hizo. Dios se acercó a nosotros en su palabra y nos dejó una revelación de lo que Él es. Por eso es importante ir a las Escrituras para obtener la información de cómo Dios es, y no las ideas preconcebidas que nosotros tenemos acerca de Él. Entonces vemos que la pregunta se responde, ¿son los hombres ignorantes por naturaleza acerca de Dios? Sí, los hombres son ignorantes, somos ignorantes. A mí no me conocen, declara el Señor. Dice, ¿son ignorantes por naturaleza acerca del deber? Siguiente pregunta. La respuesta es sí. No saben hacer lo recto. Para esto cita al profeta Amós en el capítulo 3, versículo 10. Bueno, y aquí en esta segunda pregunta se enfoca en la última parte de la primera respuesta, la pregunta 6, donde nos decía y el deber que Dios demanda o exige del hombre. ¿Cómo sabemos nosotros lo que debemos de hacer? ¿Cómo sabemos qué debemos de hacer para la vida en general, para vivir la vida cristiana, para vivir la vida en el Señor? ¿Cómo sabemos qué debemos hacer? Bueno, no hay otra forma de saber lo que debemos hacer sino yendo a las Escrituras y entendiendo lo que ellas demandan, lo que Dios demanda de nosotros a través de ellas. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces decimos, no, bueno, es que no tiene nada de malo eso. No, o pensamos que no hay exigencias de parte de Dios para los hombres. No, es que debemos vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos, a las convicciones que tenemos por nosotros mismos, sin tomar en cuenta lo que Dios ha revelado en su palabra. A veces escuchamos ese tipo de afirmación alrededor de nosotros. Pero ¿qué son esos tipos de afirmaciones? Bueno, es que la verdad no quiero hacer lo que Dios demanda de mí y no quiero ni siquiera saberlo, porque si lo sé, entonces mi conciencia va a ser afectada y probablemente me vea de alguna manera sometido ante ello, a tener que hacer lo que Dios demanda de mí. Por eso la pregunta es, ¿son ignorantes por naturaleza acerca del deber? Sí, por naturaleza, como humanos, somos ignorantes acerca del deber que tenemos para con Dios. Por ejemplo, podemos ver cómo Adán fue puesto en el huerto del Edén y él tenía una comunión perfecta con Dios. Él tenía en el Edén una comunión perfecta con Dios, hablaba, conversaba con Dios, pero Adán no sabía lo que debía de hacer hasta que Dios no se lo reveló y le dijo explícitamente qué era lo que debía hacer. ¿Cuáles fueron los primeros mandamientos que Dios le dio a Adán? Bueno, uno fue el de multiplicarse, ¿verdad? Multiplicarse. Y el otro que le dio fue el de sojuzgar la tierra. Adán no hubiera sabido que debía hacer esas cosas y que eran una obligación para sí si el Señor no se hubiera revelado a él. En nuestro caso particular, el Señor se ha revelado y ha dado toda una serie de obligaciones y deberes para la humanidad entre los cuales debemos andar. Y eso los ha revelado nuevamente en su palabra. Entonces vemos que sin la revelación, sin que Dios haya hablado, somos ignorantes entonces acerca de lo que debemos de hacer. La siguiente pregunta nos dice, ¿conduce la ignorancia al pecado? Sí. La respuesta es sí. Lo hice por ignorancia, cita
nuestro catecismo en 1 Timoteo 1:13. En esta instancia podemos ver el pasaje y entender que el apóstol Pablo está hablando acerca de su propia condición de pecador cuando estaba en el pecado. 1 Timoteo 1:13. Dice desde el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor Jesús, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él está exponiendo cómo su ignorancia de la palabra de Dios, su ignorancia de lo que Dios demandaba de él, lo llevó a pecar. Lo llevó a cometer un agravio fuerte, no solamente contra el Señor, sino contra la iglesia de Dios. ¿Verdad? Él se llama a sí mismo blasfemo, perseguidor e injuriador, antes de llegar al conocimiento de Dios. Por eso no podemos excusarnos como ignorantes. Es que yo no sabía, ¿verdad? La demanda de Dios para la humanidad es conocerle. Pero ¿cómo debemos conocerle? Bueno, la revelación que Dios ha dado a nivel natural es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Por esto la demanda para nosotros como creyentes es entender y conocer las Sagradas Escrituras y compartirlas con el mundo entero, o aquellos que nos rodean, porque muchos se encuentran hasta el día de hoy en ignorancia. Y eso no será ninguna excusa para ellos en el día del juicio. Siguiente pregunta, dice, ¿pero es eso una excusa para pecar? Y la respuesta es no. No es una excusa para pecar. Porque viene el asunto, pero como estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Pero yo no sabía, ¿verdad? Para esto el catecismo cita a Jeremías 10:25, donde dice, derrama furor sobre las naciones que no te conocen. Y esta es una palabra bastante fuerte, donde el profeta Jeremías se encuentra hablando acerca de las naciones que no conocen al Señor, aquellas naciones que no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Y que Dios derrame su furor sobre ellas. No es una excusa la ignorancia para permanecer en el pecado. Nunca lo será. Porque Pablo también lo dijo en el versículo anterior de 1 Timoteo 1:13. Dijo, lo hice por ignorancia en incredulidad. Muchas veces estas dos son como hermanas que van juntas, ¿verdad? La ignorancia, el no saber, la falta del conocimiento de Dios, pero también la incredulidad. Estas son como un conjunto de enfermedades o de falencias en la humanidad que conducen al pecado. Nunca será la ignorancia una excusa para pecar. ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos en otros pasajes, como en Romanos capítulo 1, el hecho de que el Señor ha revelado lo suficiente para que en el hombre, internamente, en su conciencia, la conciencia de los hombres acusa o excusa sus pecados. Pero continuaremos con nuestro catecismo esta mañana. Dice la siguiente pregunta. ¿Fueron designadas las Escrituras para nuestra enseñanza? Sí. La exposición de tus palabras imparte luz, dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz. Los hombres o la humanidad entera, sin las Escrituras, sin la palabra de Dios revelada, se encuentra a oscuras. Se encuentra como caminando a tientas, viendo a ver hacia dónde va. Y por eso la constante en ese camino, sin la luz verdadera, sin la luz
clara de la palabra de Dios para saber por dónde debemos dirigirnos, es simplemente la consecuencia natural de andar sin la revelación de Dios, sin la palabra de Dios, sin sus mandamientos, sin su ley. Si andamos sin ellas, entonces nos encontramos a ciegas. Por eso es que las escrituras, sí, amén, fueron designadas para enseñarnos, para que podamos aprender de ellas, entender, asimilar, y con ese conocimiento entonces ahora podamos andar y caminar un camino que glorifica y alaba el nombre de nuestro Señor. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice: ¿están contenidas en las Santas Escrituras todas las cosas útiles y necesarias? Sí. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, estas pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. No es, en este catecismo, no todos los pasajes están tomados de la Reina Valera, pero podemos leerlo en nuestra versión, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este caso, el apóstol Pablo se encuentra encomendándole a Timoteo acerca de su conocimiento de las sagradas escrituras. Él elogia a Timoteo por el conocimiento que tenía de las sagradas escrituras y le recuerda que ese conocimiento de la palabra de Dios puede entonces hacerle sabio, dice, para la salvación. Escuchamos tal vez, o bueno, en el caso mío he escuchado particularmente el hecho de personas que dicen, bueno, es que yo no sé cómo buscar a Dios. ¿Verdad? Hemos escuchado tal vez esa frase, bueno, es que yo no sé qué debo hacer. Bueno, lo que usted debe hacer está contenido en las Sagradas Escrituras para la salvación. Nuestro catecismo hace la pregunta y dice, ¿están contenidas en las Santas Escrituras todas las cosas útiles y necesarias? Ya aclaramos al puro principio que no se refería a todas las cosas útiles y necesarias exhaustivamente en toda la vida. De que, bueno, la mecánica automotriz no era una cosa contenida en las Escrituras, pero sí están contenidas en las Santas Escrituras todas las cosas útiles y necesarias para la vida cristiana, para la salvación, para la vida en Cristo. Todas las cosas de fe y práctica que debemos entender acerca de Dios y en la manera que Dios demanda de nosotros vivir, esas sí están contenidas aquí. Y pueden hacernos sabios. Cuando Pablo exhorta a Timoteo o elogia a Timoteo que ha conocido las Sagradas Escrituras desde la niñez o desde muy temprana edad, él está recordándole a Timoteo que su conocimiento de las Sagradas Escrituras es una y otra vez lo que va a traer sabiduría a su vida. Muchas veces oramos y pedimos al Señor, clamamos porque Él nos dé sabiduría, porque nos ayude a entender qué debemos hacer. A veces se presentan situaciones, se presentan asuntos en nuestra vida que nos dejan sin saber qué hacer, nos distraen, nos traen ansiedad a nuestra vida. Y cuando esas cosas se presentan, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos orar, sí, amén. Debemos orar, debemos clamar al Señor, orando, pidiéndole que nos auxilie en nuestro andar. Pero debemos leer las Escrituras, porque ellas nos pueden hacer sabios. Muchas veces nuestro pecado, nuestras ansiedades, nuestra falta de sabiduría en situaciones específicas, en tomas de decisiones,
está presente en nuestra vida porque no hemos leído las Escrituras, porque no leemos la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios para saber cómo dirigirnos en esas situaciones difíciles en las que nos encontramos. Muchas veces simplemente nos excusamos ante el hecho de que no sabemos o que no podemos o que no tenemos un entendimiento. Y gloria a Dios por los hermanos que nos rodean, por las predicaciones que nos son dadas, por la exposición de la palabra que nos es recordada continuamente y constantemente, porque estas nos dirigen a las Escrituras, ¿verdad? Las exposiciones bíblicas que se dan en esta iglesia están afianzadas en las Sagradas Escrituras, en la Santa Palabra de Dios. Y el escuchar esas exposiciones, al escuchar esas predicaciones, nos hacen sabios también, ¿verdad? Hoy en día es muy fácil accesar la Biblia en nuestras manos, o incluso en el teléfono, versiones, idiomas, lenguajes, todo eso está a nuestra disposición. Pero históricamente, por la mayor parte de la historia de la iglesia, el acceso a la Biblia, el acceso a la palabra de Dios estuvo solamente en el día domingo, en la exposición del domingo, en la predicación. La gran mayoría de cristianos en la historia de la iglesia solamente supo de la palabra de Dios, de aquello que escuchaba el día domingo cuando era predicado. No tenían la gran mayoría acceso a una Biblia como nosotros la tenemos en nuestros días. Es bueno recordar eso y entender qué privilegio tenemos al tener la Biblia en nuestra casa, y tal vez no solo una, sino varias Biblias en casa, ¿verdad? Hoy en día. Vamos a la siguiente pregunta. Y dicen así: ¿enseñan las Escrituras de manera clara? Sí. Y el pasaje que se nos cita es 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, donde Pablo dice: hablamos con mucha franqueza. Este hablar con mucha franqueza es que está hablando con plena claridad. Pablo no estaba diciéndole a la iglesia de los Corintios que cosas ahí entretejidas, enmarañadas, difíciles de entender. En realidad él estaba hablándolo con su corazón abierto, explicándoles la doctrina de Dios. En general, las Escrituras son muy claras. En general, la palabra de Dios es clara. Hay cosas que están contenidas en las Sagradas Escrituras o en la Santa Palabra de Dios que son difíciles. Sí, hay cosas que son difíciles de comprender porque tenemos varias barreras. Una es idioma, traducción, otra es contexto temporal, contexto cultural. Todas esas cosas hacen que no podamos entender tal vez a primera vez lo que ellas dicen. Pero muchas veces, si logramos comprender en el contexto en el que la palabra de Dios fue dada o en que un pasaje particular fue dado, vamos a tener luz de lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Porque muchas veces, pero Corinto estaba hablando a la iglesia, a los corintios, allá en el primer siglo. Estaba diciéndoles, porque ellos estaban rodeados de mucha idolatría, mucha religiosidad pagana, mucha sensualidad. Entonces, por eso Pablo se encontraba diciéndoles estas cosas de esta forma. Entonces, si nos metemos en ese contexto, muchas veces vamos a comprender rápidamente por qué fueron escritas de esa manera. Pero sí, las Escrituras enseñan de manera clara. Está el ejemplo de un hombre mayor a quien un par de estudiantes de seminario avanzados en la carrera le preguntan y le dicen, él les cuenta que él estaba leyendo el libro de Apocalipsis y ellos le preguntan y le dicen, pero usted entiende de lo que trata el Apocalipsis. Y el hombre le dice, sí, Cristo vence. Ese es el tema de Apocalipsis.
Cristo es victorioso. Sí, hay cosas que son tal vez difíciles de interpretar con respecto al lenguaje que viene ahí, pero el tema central del libro de Apocalipsis es Cristo venció para siempre. Ese es el tema central de ahí. Por eso, muchas veces lo que debemos hacer es escuchar la predicación que recibimos, volver a la palabra de Dios, leerla y la constancia muchas veces nos va a dar luz de lo que estamos leyendo. Porque a veces cosas que estamos leyendo en el Antiguo Testamento son aclaradas después en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento mismo. Pero no es sino la constancia en la lectura la cual nos va a llevar a entender y comprender más de lo que aquí mismo está contenido. Dice la siguiente pregunta: ¿enseñan de manera poderosa? Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. En este caso cita ese pasaje que tal vez algunos no sepamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones de los corazones, ¿verdad? Ese pasaje nos habla del poder de la palabra de Dios, de la eficacia de la palabra de Dios en llegar internamente, ¿verdad?, a esas áreas de nuestro corazón donde muchas veces o hay pecado, o hay incertidumbre, o hay inseguridad, y tocar ahí adentro de nuestra vida, ¿verdad? Pero solamente la palabra de Dios lo puede hacer porque es poderosa. Las Sagradas Escrituras enseñan de manera poderosa. Muchas veces, si alguno de nosotros ha permanecido en algún pecado o ha permanecido en alguna falta que haya hecho por ignorancia, por incredulidad, ¿verdad? Son las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios la que va a nuestro corazón, la que llega ahí y convence internamente, ¿verdad? Para que comprendamos que hemos o permanecido en pecado, o permanecido en incredulidad, o tenido un entendimiento tergiversado de la forma en que debíamos vivir. Y al tocar la palabra de Dios internamente en nuestra vida, en nuestro corazón, en ese momento tenemos convicción y decimos: sí, Señor, lo estaba haciendo mal, perdóname. O incluso muchas veces, ¿verdad?, cuando hemos pecado contra nuestro hermano, ¿verdad?, muchas veces vamos a la palabra y vemos en la palabra un pasaje que toca nuestra vida, nuestra alma, y con eso podemos decir: bueno, hermano, la verdad es que yo estaba errando, estaba pecando contra usted, pero fui convencido por la palabra de Dios. Ella trajo convicción a mi vida. Muchas veces trae convicción a nuestra vida con respecto a la forma en la que debemos vivir. Muchas veces estábamos haciendo algo de una forma, estábamos viviendo de una forma y creíamos que eso no estaba mal. Pero al ir a la palabra y a entender y comprender más de ella, entendimos que esa no era la forma en la que debíamos vivir, o no era la forma en la que debíamos hacerlo. Y al comprender lo que hacemos, bueno, cambiamos la forma en que lo hacíamos. Y nos sometemos a la autoridad de la palabra porque ella enseña de manera poderosa. ¿Enseñan a los pecadores? Dice la siguiente pregunta. ¿Enseñan las Escrituras? No está aquí en la pregunta, pero es lo que se refiere. ¿Enseñan a los pecadores? Sí. El pasaje que se nos cita es Proverbios 8:5. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. En este caso, el autor de los Proverbios, Salomón, está hablando a aquellos ingenuos, aquellos que no conocen, aquellos que se encuentran sin Dios, sin conocimiento de Él, y les llama simples. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Desde que inicia el libro de los Proverbios, empieza así. Dice Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Si vemos de alguna manera y entendemos la introducción que se hace en el libro de los Proverbios, entendemos que es un llamado a adquirir sabiduría, pero no adquirir sabiduría mundanamente, sino adquirir sabiduría a través de este conocimiento que se encuentra en este libro en particular, pero entendemos que es aplicable a toda la palabra de Dios. ¿Por qué es aplicable a toda la palabra de Dios? Bueno, porque el Señor se ha revelado. El Señor ha dado a conocer quién Él es y el Señor ha dado a conocer la forma en que debemos vivir. Entonces, los pecadores que se encuentran leyendo este libro obtendrán conocimiento de todas esas cosas. Obtendrán conocimiento de Dios, conocimiento de lo que deben de hacer y la forma en que deben vivir. Por eso enseñan las Sagradas Escrituras a los pecadores también. Voy a leer esta última esta mañana, que dice, ¿enseñan a los santos? Sí, dice la respuesta. Se cita a 1 Corintios 10:15. Os hablo como a sabios. Ya vimos que las Escrituras enseñan a los pecadores, a los simples, a los necios, a los que aún no conocen al Señor. Cuanto más aquellos que conocen al Señor, que temen a Él, que están dispuestos a escucharle, que han humillado su corazón para ir a ella. Cuanto más no seremos nosotros como creyentes enseñados si vamos a la palabra de Dios en sumisión y obediencia día con día, no solamente al leerla, sino también al escuchar la palabra predicada. Esta palabra nos enseñará y traerá convicciones a nuestras vidas en la manera en que debemos vivir y también aclarará nuestro panorama en quién Dios es y en la forma en que Él se ha revelado, para que así podamos amarle más y confiar más en Él. Y esta mañana llegaremos hasta aquí, porque creo que tenemos un par de testimonios que serán leídos en esta hora.